Este video se enmarca dentro del Doctorado de las Ciencias de la Educación en la asignatura de Enfoques Filosóficos de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc, sobre el tema la educabilidad, por la estudiante Milena Isabel Cova Sarmiento. Cuando se habla de educación, se tiene en cuenta todo lo que hace parte del proceso educativo. Por tanto, esta labor se centra en la educabilidad del estudiante. En la siguiente presentación se abordará el concepto de educabilidad y sus aspectos más importantes, así como una reflexión sobre su relación en el quehacer cotidiano. Antes de definir el concepto, se debe considerar lo planteado por Fernández de Ramona, quien expone que la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y el otro capaz de ser influenciado. Esto dentro de la filosofía de la educación se entiende como educabilidad, pues está relacionado con el individuo y su capacidad de ser educable. Ahora bien, dentro de la conceptualización de educabilidad, se establece como la capacidad del ser humano de ser educado. Por consiguiente, es una cualidad exclusivamente humana o de las personas para construir conocimientos y aprendizajes. Es de carácter individual. Para que este acto sea posible, se tiene la necesidad de dos aspectos, la educatividad y la plasticidad. La educatividad hace referencia a la capacidad de ser influenciado o la capacidad de ser educado, y la plasticidad a las condiciones de asimilación del aprendizaje, es decir, las actitudes y las capacidades que poseen los educandos. Así pues, la educabilidad radica en la posibilidad del hombre en formarse, y es capaz de formarse porque se comunica y se relaciona, y esto conlleva al autoperfeccionamiento y a la autorrealización del ser humano. Esta capacidad de las personas de tener comportamientos de modo dúctil ante la educación intencional es denominada por Flinter como formatividad y se relaciona con la educabilidad en cuanto a que, de acuerdo al componente biológico humano, se presume la adaptación al contexto o al medio que les rodea. Es decir, que los educandos están en la capacidad de enriquecer su conocimiento por medio de la estimulación de parte de las influencias y asimismo de la espiritualidad individual, teniendo en cuenta la complejidad psicobiológica del mismo individuo en sí y de su proceso de socialización. Por otro lado, la educabilidad tiene cuatro características esenciales. Es personal, es intencional, es dinámica y es necesaria. Se considera personal porque el educando tiene la libertad de educarse. Además, es un derecho fundamental y tiene en cuenta la dimensión volitiva del ser. La educabilidad se considera intencional porque el educando es autónomo y debe tener una actitud de ser educado y de igual manera exigir una estimulación de parte de quien o la persona que genera estos conocimientos. Es dinámica puesto que cambia y se adapta a los sistemas y a los procesos de la sociedad. Y finalmente, es necesaria porque permite que el educando se desarrolle de forma integral y participe en la sociedad. Ahora bien, la educabilidad concibe unas limitaciones. La capacidad humana de la educabilidad limita en sí misma la capacidad de ser educado, es decir, que el ser humano es un sujeto imperfecto por naturaleza. Dentro de las limitaciones se presentan tres perspectivas.
el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico y el optimismo moderado. El pesimismo pedagógico concibe como nula la educabilidad, puesto que la naturaleza es el principal factor del desarrollo humano, donde la genética está supeditada a la educación y conlleva al fatalismo. El optimismo pedagógico manifiesta que en el proceso de formación intervienen factores ambientales a través de dos vertientes, la psicología y la sociología. La psicología manifiesta que la personalidad es plástica y que se va moldeando de acuerdo a las experiencias del individuo, y la sociología establece que la personalidad humana es un producto del condicionamiento social, es decir, está determinada por la herencia cultural y los modelos sociales de comportamiento. Finalmente, el optimismo moderado explica que la intervención educativa es oportuna y necesaria, teniendo en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje y las diferentes metodologías para lograr en los educandos una plasticidad ilimitada. Existen unas limitaciones generales de la educabilidad. Unas radican en la naturalidad misma del ser humano, otras de la naturaleza en la intervención educativa y otras concretamente que son por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Dentro de las teorías de la educabilidad se encuentra la espiritualista, que establece que la educabilidad es personal, ya que el espíritu de la persona es libre. También lo concibe como relacional, puesto que la educabilidad se relaciona con el espíritu. Y también se considera que es abierto a los nuevos aprendizajes en la realización del ejercicio del espíritu de la persona. También se encuentran las teorías personalistas, que tienen en cuenta dos vertientes: la educabilidad como posibilidad de todo ser humano como persona, es decir, que la educabilidad subyace como un componente del sujeto visto como persona. Y por otro lado, la educabilidad como la capacidad del devenir de la persona, es decir, que la persona se convierte en persona propiamente dicha siempre y cuando sea educado. Este pensamiento deja por fuera la conceptualización de educabilidad de lo que hemos venido tratando en el video. En conclusión, en el ámbito educativo, el estudiante es el centro de la educación. Por tanto, la educabilidad de cada ser humano es único y diferenciado. Como docentes debemos evitar la estandarización y la homogeneización de las estrategias de aprendizaje. Tenemos como objetivo la potencialización de los saberes por medio de la estimulación del aprendizaje, creando ambientes propicios para que los educandos descubran el conocimiento y desarrollen sus competencias, teniendo en cuenta siempre sus necesidades y el contexto donde se lleva a cabo la práctica educativa. Es importante sacar provecho de la educación inicial, pues es en esta etapa de la vida que la educabilidad es más sensible y es más impactante para los pequeños, sin tener que etiquetar o con apreciaciones subjetivas la capacidad de aprender de los estudiantes. Por otro lado, debemos romper paradigmas y buscar estrategias que apunten al desarrollo integral, siempre teniendo en cuenta que la educabilidad es un proceso permanente, puesto que las personas estamos en constante aprendizaje, con ímpetu y con ganas de transformarnos y transformar nuestra realidad. Muchas gracias.